En este video hablaremos de los 5 partidos que tuvo el Nottingham Forest a lo largo del mes de octubre, los cuales a su vez vinieron con un cambio de entrenador, pasando de dirigirnos Postecoglou a que nos dirigiera Sondage. Así que en este video hablaremos de cómo fueron estos partidos, qué cosas buenas y qué cosas malas se vieron en cada uno de ellos, quiénes fueron los 11 inicialistas, qué sustituciones se llevaron a cabo y cuáles fueron para mí los 3 mejores jugadores en cada uno de estos encuentros. Todo eso y opiniones extra que quiero dar lo verán en este video. Así que sin más que decir, bienvenidos a Nottingham Forest Colombia. A ver, sé que ustedes van a decirme, ¿cómo putas van a perder contra el Midtjylland? ¿Ustedes son brutos? a ver, a lo mejor eso no fue lo que pensaron, yo lo sé, pero lo que sí sé es que muchos daban como favorito al Nottingham Forest. Esto se ve a que la diferencia de valor entre una plantilla y otra era abismal. Pero yo por mi parte, tras la mala racha que llevaba el equipo, yo no los veía tanto como favoritos. Y a eso le sumó que al Midtjylland lo había visto jugar en alguna que otra ocasión, Lo cual sabía que el Midtjylland tenía alguna que otra arma en la cual podía destrozarlos. Ya sabiendo eso, ahora vamos con el partido, el cual comenzó completamente mal para el Forest. El capitán del Midtjylland, que directamente no voy a pronunciar su nombre ya que no me da la lengua para pronunciarlo, tira un centro de pelota para que nadie intercepta a pesar de que haya rebotado del suelo 2 veces. Lo termina aprovechando Ousmane Diaw, que estaba completamente solo, para anotar el primero para el Midtjylland. Y aquí me alegro que la reacción sea rápida, era lo de menos, ya que tras un pase de Serge le termina quedando a Bisguay solo en la banda, el cual llega a conducir hasta casi el área, para así tirar un pase a ras de piso que Ndoye termina aprovechando para dar el 1-1 para el Forest. Pero esa rápida reacción no sirvió para nada literalmente, ya que 2 minutos después el Midtjylland cobra un tiro de esquina el cual no saben despejar bien, lo cual provoca que el balón le quede servido para el capitán del Midtjylland, que termina anotando el segundo. Y la cosa no termina ahí para el Nottingham Forest, ya que si ven esta formación notarán que Murillo estaba de regreso en la titular, pero ya al minuto 28 no pudo continuar más y salió lesionado. Aunque claro, la buena noticia fue que no recayó de la lesión que tenía, en este caso salió por molestias en la espalda, así que al menos por esa parte me dio algo más de tranquilidad. Pero ya volviendo con el partido, directamente se tornó muy feo, ya que el bloque defensivo que estaba mostrando el Midtjylland era impasable, y si se lograba pasar esa defensa, la definición ni siquiera era buena, ya que o le pegaban suave al portero o directamente lo mandaban fuera del arco. Y esto fue así hasta que en el minuto 88 Darío Osorio provoca una contra espectacular, la cual le termina dejando a Biscott el tercer gol del Midtjylland. Y aún así, con ese tercer gol, Nottingham siguió buscando el empate, Que ya sería muy descarado si directamente se reirían con ese tercer gol. y tras una falta cometida de Anderson terminan pitando penalti para el Forest. Penalti al cual Wood anota con facilidad, pero que directamente ya era demasiado tarde. Y así terminó el partido con una derrota 2-3 ante el Midtjylland. Pero bueno, ¿quiénes fueron los que jugaron en este partido en específico? En el arco comenzó Matsels, una línea 3 conformada con Milenkovic como central derecho, Morato completamente centralizado y Murillo como central izquierdo. De carrilero se encontraban Dan Ndoye por derecha y Neco Williams por izquierda. En el mediocampo los estaba acompañando Elliot Anderson e Ibrahim Sangaré. Y ya por la parte de la delantera se encontraba Bisguay en la banda derecha, Hudson Odoi por la banda izquierda e Igor Jesús como delantero centro. Y bueno, en este partido solo hubieron 2 sustituciones, las cuales fueron la entrada de Nicolás Sabona por Murillo al minuto 28. Ya en el minuto 75 se dio la entrada de Chris Wood por Igor Jesús. Y bueno, ¿quiénes fueron los mejores 3 jugadores del Nottingham Forest para este partido? Y comenzando con el tercer lugar, yo pongo a Hudson Odoi. De los 3 inicialistas que subieron arriba, él fue el que más peligro provocó, siendo completamente indescifrable a la hora de regatear y también siendo importante a la hora de crear juego, ya que provocó 4 pases claves. Así que por eso ya Hudson Odoi directamente lo pongo en el top 3. Y ahora para el segundo lugar directamente yo pongo a Elliot Anderson. Y es que, como lo he dicho en el anterior resumen del mes, Anderson es un jugador distinto, que no se limita a solo tirar centros y que sea lo que Dios quiera, sino que también busca otras alternativas que ayuden a que el equipo avance. Y eso es algo que yo valoro bastante, así que a Elliot Anderson yo directamente lo pongo en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 yo lo pondría a Dan Ndoye. Su definición y su partido en general fue lo mejorcito que tuvo en este equipo. Y si tenemos en cuenta que comenzó en una posición en la que normalmente no juega, como lo es en el carrilero derecho, nos daremos cuenta de que Dan Ndoye en este partido lo hizo muy bien. Así que por esa parte yo a Ndoye lo pongo en el top 1. Ya para este partido contra el Newcastle el ambiente se estaba poniendo muy pesado,
ya que con la derrota anterior sumaban 4 derrotas. Y es que ya la afición estaba perdiendo la paciencia con él. Así que en este partido Postecoglou tenía que mejorar o directamente el ambiente peor se le iba a formar. Y el partido en sí lo llevó a manejar bien en algunas ocasiones, pero ya en el segundo tiempo eso no terminó sirviendo. Pero bueno, vamos con el partido. En el partido directamente que tenía las ocasiones claras era el Newcastle. Y es que desde el primer instante comenzaron de una buena manera. Pero todos esos intentos se venían intervenidos por Sells. Y la única ocasión que yo recuerdo que fue de peligro para el Nottingham Forest fue un tiro libre que cobró Chris White, el cual fue directamente a las manos del portero. Así siguió el partido hasta que se acabó el primer tiempo. Y ya para el segundo tiempo se siguió viendo lo mismo. Pero el arco en cero solo se mantuvo hasta el minuto 57. Ya que Bruno Guimaraes le da de media distancia y la mete en la escuadra. Y para qué mentir, fue un golazo estupendo. Y ahora sí, para sorpresa de nadie, ahí sí fue que reaccionó el Nottingham Forest, empezando desde ese gol a poner en peligro constante al Newcastle. Pero ese peligro a la hora de tirar no se reflejaba en nada, ya que los remates o iban fácil para Poe o directamente los mandaban afuera. Y es que recuerdo una jugada en la que le tiraron un centro boot de la que tenía para definir fuerte al arco. ¿Pero qué pasó, me dirán ustedes? Pues directamente la mandó a despejar. Esto lo digo en serio, estoy considerando de que el Cavani actual de Boca haría más goles que Wood actualmente. Pero en fin, siguieron atacando hasta que en el minuto 81 Anderson comete un penal. Un penal en el que Anderson no tenía nada que recriminar ya que llegó tarde a la disputa del balón. Y a la hora de cobrar ese penalti, Nick Ultimate la manda a la escuadra. Y así el Newcastle puso el 2-0 a su favor. Y de ahí hasta el final del partido no pasó nada más. Ahora, ¿quiénes fueron los titulares en este partido? Comenzando desde la portería, como es costumbre, está Matt Sells. Vieron con la línea de 3 centrales, esta vez conformada con Jair Cunha como central derecho, Nikola Milenkovic en el centro y Morato como central izquierdo. Esta vez como carrileros se encontraba Nicolás Sabona en el carril derecho y Neco Williams por el carril izquierdo. Y acompañándolos en el medio campo se encontraban tanto Ryan James como Elliot Anderson. Y en la parte del ataque se encontraban Gisboy como extremo derecho, Ndoye como extremo izquierdo y Chris Wood como el delantero centro. Y los cambios en este caso fueron los siguientes. En el minuto 65 se produjeron 3 cambios, los cuales fueron Hudson Odoi, Igor Jesús y Omari Hutchinson por Ryan James, Chris Wood y Ndoye respectivamente. Y en el minuto 77 se produjo el cambio de Ilan Bakwa por Morato. Ahora, sabiendo eso, ¿quiénes fueron los mejores 3 jugadores de Nottingham Forest en este partido? Y en el tercer lugar yo directamente pongo a Jair Cunha. Y es que teniendo en cuenta de que ese era su primer partido en Premier League, la verdad lo afrontó con categoría. En las jugadas que se tuvo que desenvolver para defender, las hizo bien. La verdad yo a Jair Cunha le aprecio mucho eso, así que por mi parte va en el tercer lugar. Ya para el segundo lugar yo pondría a Neco Williams. Y es que directamente Neco Williams aportó mucho tanto lo defensivo como lo ofensivo en este partido, en un constante peligro cada vez que se juntaba con el extremo de turno que estaba allí. Así que sí, yo por eso a Neco Williams lo pongo en el segundo lugar. Y el primer lugar y por lo tanto el mejor jugador de Nottingham Forest en este partido es Matt Sells. Y es que si no fuera por él este partido hubiera acabado muchísimo peor. Y es que en este partido Sells registró 7 paradas, en las cuales 6 fueron dentro del área. Así que sin duda tiene muy pero muy merecido ese primer lugar en este partido. Tras la anterior derrota producida por el Newcastle, la continuidad de Postecoglou estaba en la cuerda floja, así que sí o sí tenía que ganar el Chelsea o él sería despedido. Así que sabiendo eso, ahora sí vamos con el partido, el cual sorprendentemente para Nottingham Forest comenzó de maravilla, ya que comenzó dominando el juego y teniendo las ocasiones más claras para anotar. Aunque claro, estas serían buenas ocasiones de no ser porque el que estaba de titular era Taiwo Awoniyi. Y es que hasta que todo ni siquiera el arco la apuntó. Un poco después el Chelsea empezó a equivocarse en defensa, pero como quien dice, esas ocasiones que le regalaron directamente no aprovecharon ninguna. Ambas ocasiones directamente fueron mandadas afuera por Giswai. Ya después el Chelsea empezó a recomponer y tuvieron también 2 ocasiones claras, las cuales fueron falladas por Andrei Santos. Y así finaliza el primer tiempo dejando algunas buenas sensaciones, las cuales se terminaron acabando nomás empezar el segundo tiempo, ya que al minuto 49 tras un centro de Pedro Neto, termina la cabeza de Joshua Champón que pone el 1-0 para el Chelsea. Y la cosa no termina aquí, ya que 3 minutos después, Sis James con un tiro libre cerca del área en corto, dejándose la servida a Pedro Neto que remata y marca el segundo para el Chelsea. Un remate que se podría haber evitado de no ser porque la barrera se abrió demasiado. Luego de eso el Nottingham Forest buscaba desesperadamente el descuento, pero seguía pasando lo mismo de siempre. Generaban ocasiones pero estas directamente no se aprovechaban.
Y no fue hasta el minuto 84 en el cual tras un tiro de esquina y un par de rebotes, Rhys James marca el tercero para el Chelsea. Y de ahí en adelante no pasó más nada en el partido. Ah, verdad, que no me acordaba que Malo Gusto fue expulsado. Me da igual, sinceramente, ya que el Nottingham Forest estaba jugando sin vida. Y así con un 3-0 terminó el partido ante el Chelsea. Y a su vez con este partido se dio fin al corto y pésimo ciclo de Ange Postecoglou en el Nottingham Forest. Pero bueno, ¿quiénes fueron los que jugaron en este partido? En el arco seguía Matt Sells, una línea de 3 centrales conformadas con Milenkovic como central derecho, con Morato siendo el más centralizado y con Murillo como central izquierdo. Ya de carrilero se encontraban Neco Williams por la derecha y Zinchenko por la izquierda. Acompañándolos en el medio campo se encontraban tanto Ibrahim Sangaré como Leo Anderson. Ya más adelantados se encontraban tanto Itzkwai como Douglas Luiz, y ya como delantero centro se encontraba Taiwo Awoniyi. Y las sustituciones que llevaron a cabo fueron las siguientes. Ya iniciando el segundo tiempo entró Diego Jesús por Taiwo Awoniyi, en el minuto 53 se dio la entrada de Hudson-Odoi por Douglas Luiz, y en el minuto 74 entraron tanto Sabona como Chris Wood por Murillo y Zinchenko respectivamente. Y bueno, ¿quiénes fueron los mejores 3 jugadores de Nottingham Forest en este partido? Para empezar, en el tercer lugar yo pongo a Murillo. Y es que su actuación fue de las pocas destacables que se pudo sacar del equipo. Así que ya entenderán por qué es que a Murillo lo pongo en el tercer lugar. Ya en el segundo lugar se encuentra Luke Anderson. Y es que a pesar de lo mal que anda en Nottingham Forest, Luke Anderson siempre responde. Eso la verdad me da muchísima alegría y tristeza a la vez, ya que justamente el día que decían venderlo directamente no se qué. Y en fin, por el partido que hizo yo lo pongo en el puesto número 2. En el primer lugar yo pongo directamente a Hudson-Odoi. Es que su entrada ofreció dinamismo y versatilidad que no ofrecían los otros jugadores, cosa la cual un extremo como él es capaz de ser. Aunque claro, esto no significa que es un jugador perfecto, ya que lo que sí debe mejorar es la definición. Pero fuera de eso jugó un gran partido, así que por eso yo lo pongo en el puesto número 1. Ya como lo mencioné anteriormente, tras ese partido contra el Chelsea, Ange Postecoglou fue despedido del Nottingham Forest, y como candidatos para reemplazarlo sonaban 3 nombres. El primero de estos era el italiano Roberto Mancini, el cual en ese momento se encontraba sin equipo, pero que directamente las negociaciones no llegaron a buen punto. El segundo que sonó fue el portugués Marco Silva, el cual se encontraba dirigiendo al Fulham y en caso de liberarlo de su contrato tocaba pagar al club londinense unos 9.5 millones de euros aproximadamente, cifra la cual hizo imposible que hubiera una negociación por el portugués. Pero al final se terminó por optar una tercera opción que a la vez era la más avanzada de todas, así que el que llegó para reemplazar a Postecoglou y directamente salvar al Nottingham Forest fue Sean Dyche, técnico inglés el cual tenía una historia vinculada con el club, ya que directamente su carrera futbolística la empezó desde las academias del Nottingham Forest, siendo canterano del club justamente cuando estaba en ese momento Brian Clough. A eso sumarle que los que llegaron a su staff técnico tienen pasado con el Nottingham Forest de manera futbolística, así que a pesar de la situación tan hostil que ha pasado en Nottingham Forest, con él se tenía mucha confianza. Pero bueno, ya sabiendo eso, comencemos con el partido, el cual en la previa no éramos ni los favoritos a pesar de que estábamos jugando de local, ya que el Porto de Farioli llegaba a este partido sin perder en toda la temporada, mientras que el Nottingham Forest directamente era todo lo contrario, así que directamente se esperaba que el Porto directamente goleara aquí, cosa que al final no terminó siendo, ya que después de haber alguna que otra ocasión por parte de ambos equipos en el partido, se pita penal para Nottingham Forest al minuto 17 por una mano cometida por Jan Bednarek, cual al minuto 19 Itzkwai lo termina convirtiendo en el 1-0 para el Nottingham Forest. Luego de eso el Nottingham Forest empezó a controlar el partido en cuanto a lo defensivo se refiere, y es que esto es algo bueno que tiene Sean Dyche, ya que para sacarle algún punto a un equipo de Sean Dyche tiene que pelearlo con uñas y dientes, y eso definitivamente lo mostró en el primer tiempo, el cual todo transcurría bien, pero para sorpresa de nadie, Zinchenko se lesiona, y ya solamente faltando un par de minutos para terminar el partido, entra Sabona por Zinchenko. Para el segundo tiempo el equipo todavía seguía concentrado defensivamente, y sí, el Porto logró descontar, pero directamente la acción fue anulada por fuera de juego, y el partido siguió así, hasta que en el minuto 74 Sabona se incorpora al ataque y provoca un penal para Nottingham Forest, el cual es Igor Jesús el encargado de meterlo y así poner el 2-0 a favor del Nottingham Forest. Y de ahí en adelante no pasó más y así finalizó el partido. Y bueno, ¿quiénes fueron los titulares en este partido? Comenzando con el arco se encontraba Matt Sells, una línea de 4 conformada por Neco Williams en el lateral derecho, Nikola Milenkovic y Murillo como centrales, y Oleksandr Zinchenko en el lateral izquierdo. Ya en el medio campo estaba conformado por Douglas Luiz y Elliot Anderson,
En la media punta se encontraba Giswai, como extremo derecho estaba Ndoye y como extremo izquierdo estaba Hudson Odoi, y como delantero centro se encontraba Igor Jesús. Los cambios que se llevaron a cabo fueron los siguientes. En el minuto 45 entrando Nicolás Savona por Zinchenko, en el minuto 85 entrando Ryan James por Douglas Luiz, en el minuto 90 se dio la entrada de Ibrahim Sangaré por Elliot Anderson. Y bueno, ¿quiénes fueron los mejores 3 jugadores de este partido? Comenzando en el puesto número 3, aquí colocó a Nicolò Savona. Y es que el italiano desde el segundo tiempo estuvo muy sólido en la defensa, sabiendo cómo suplir a Zinchenko con total seguridad y siendo clave para el segundo gol, ya que como dije anteriormente, él fue que provocó el penalti. Así que por eso yo a Savona lo pongo en el tercer lugar. Ya para el segundo lugar yo pongo a Douglas Luiz. Es que el partido que se mandó este hombre en el medio campo es una locura. Que si manejando los ritmos, que si siendo fuerte en lo defensivo y siendo un constante peligro en cuanto a lo ofensivo se refiere. Así que por eso Douglas Luiz se lleva el segundo lugar. Y al mejor jugador de este partido directamente se lo lleva Neco Williams. Y es que su labor tanto defensiva como ofensiva ha sido muy buena. Y es que no solo lo hizo en la derecha, que fue donde empezó jugando, sino que también lo hizo en la izquierda a la salida de Zinchenko. Y es que sí, su actuación fue muy increíble, así que por eso yo lo pongo en el primer lugar. Tras esa victoria ante el Porto, el ambiente en el Nottingham Forest se calmó un poco, aunque también esas sensaciones se tenían que ver en Premier League también, cosa la cual era muy difícil en la previa, ya que si hay un equipo que tiene una paternidad muy seria con el Nottingham Forest es el Bournemouth. Y eso justamente en el partido se dio por completo. Y es que desde el inicio del partido el Bournemouth comenzó a dominar el juego, haciendo que el Nottingham Forest era más replegado en lo defensivo, pero que no se veían tantos problemas ya que la defensa aún se mantenía concentrada. Aunque claro, eso no duró para siempre, ya que en el minuto 25 Marcus Tavernier marca el primero para el Bournemouth. Lo más chistoso de eso es que ese gol no fue ni de falta, ni de jugada preparada o directamente desde el punto penal, sino que directamente fue un gol olímpico que se tragó por completo Sels. Y sí, bajo su defensa ese tiro de esquina debió haberse cobrado, pero aún así no justifica que se comió completamente ese gol. Luego de eso el Nottingham Forest quiso tomar protagonismo, pero directamente las jugadas que hacían no llegaban con mucho peligro, cosa que por lo menos el Bournemouth sí sabía hacer, ya que un despiste que generaron tanto Anderson como Douglas Luiz lo terminó aprovechando Tyler Adams, el cual le termina dando el pase a Elliot Junior Krupi para que así defina desde media distancia. Ya en el segundo tiempo sí lograron mejorar la producción de ataque, pero no llegaban a buen rumbo ya que el delantero centro que estaba en la segunda parte era Taiwo Bonigi. Y así sin más que hacer se terminó el partido con una derrota 2-0 ante el Bournemouth. Una derrota que como dije antes era esperable ya que tiene una paternidad increíble ante nosotros los del Bournemouth. Pero aún así yo por lo menos esperaba que pelearan un poco más el partido. Pero bueno, ¿quiénes fueron los que jugaban en este partido? Comenzando desde el arco estaba titular Matt Sels, una línea defensiva de 4 con Nicolò Savona en el lateral derecho, Nikola Milenkovic y Murillo como los centrales, y Neco Williams como lateral izquierdo. En el medio campo se encontraban tanto Douglas Luiz como Elliot Anderson, como media punta se encontraba Giswai, como extremo derecho estaba Ndoye y como extremo izquierdo estaba Hudson Odoi, y como delantero centro se encontraba Igor Jesús. Bueno, los que entraron desde el banquillo fueron los siguientes. Para iniciar el segundo tiempo se produjeron 3 cambios, los cuales fueron Hutchinson, Jace y Abonigi por Hudson Odoi, Douglas Luiz e Igor Jesús respectivamente. Ya en el minuto 83 se probó el cambio de Nico Domínguez por Dan Ndoye y en el minuto 89 se probó el cambio de Kalimundo por Giswai. Bueno, ahora la pregunta es, ¿quiénes fueron los 3 mejores jugadores del Nottingham Forest en este partido? En el tercer lugar se encuentra Murillo. Y es que lo defensivo fue uno de los que más se destacó en este partido. Y si no fuera por él, definitivamente este partido hubiera terminado muchísimo peor. Así que sí, por el rendimiento que mostró en ese partido se tiene merecido el puesto número 3. En el segundo lugar yo pongo a Elliot Anderson. Y es que a pesar que junto con Douglas Luiz tuvo algo de compromiso en el segundo gol, no puedo negar que directamente el resto del partido lo jugó de maravilla. Y es que como lo vengo diciendo, actualmente es el mejor jugador de Nottingham Forest en esta temporada. Así que por lo mostrado en este partido, yo directamente lo pongo en la segunda posición. En primer lugar de este partido yo pongo directamente a Neco Williams. Y es que su labor defensiva junto con la de Murillo fue bastante buena. Cuando se incorpora al ataque lo hace también de buena forma. Así que por todo lo anteriormente mencionado yo pongo a Neco Williams en el primer lugar de este partido. En este partido mencioné quién fue el mejor jugador de Nottingham Forest en el mes de octubre. Y el criterio para hacerlo ya lo dije en el video anterior, pero para no hacerla tan complicada se lo diré aquí.
es que tomaremos en cuenta los top 3 de cada uno de los partidos que fui mencionando, y según el puesto que hayan quedado directamente sumarán algunos puntos, y es que en el caso del tercer lugar directamente suma un punto, ya para el segundo lugar sumaría 3 puntos, y el que quede en primer lugar en cada uno de los encuentros sumaría 5 puntos, y en caso de hacer desempate directamente se tomará quién es el que ha hecho más partidos en el top 3 de todos esos. Así que ya sabiendo eso, comenzamos con el séptimo lugar, en el cual se encuentra Yair Cuña y Nicolás Sabona empatados con un punto. Le sigue en el sexto lugar Murilo con 2 puntos, ya en el quinto lugar se encuentra Douglas Luis con 3 puntos, y en el cuarto lugar tenemos un empate de 5 puntos conformado por Dan Ndoye y Batzels. Ya comenzando con el top 3, en el tercer lugar se encuentra Jucho Godoy con 6 puntos, en el segundo lugar se encuentra Elliot Anderson con 9 puntos, y en el primer lugar y por lo tanto el mejor jugador del Nottingham Forest en el mes de octubre es para Neco Williams con 13 puntos. Ya con Postecoglou directamente no quiero desgastarme, y es que desde el partido contra el Midtjylland se veía que el equipo no tenía un buen rumbo con él al mando, cosa la cual me alegra mucho de que ya Marinakis lo haya echado. La verdad siento que el hecho de que hayan llamado a Sondice para dirigir al Nottingham Forest hace muy bien al equipo en cuanto al anímico y disciplinario se refiere, ya que eso que mencioné anteriormente lo vino mostrando tanto en el Burnley como en el Everton. Y además de eso, en su rueda de prensa se hace notar su convicción y sus ganas de hacer que el Nottingham Forest brille, cosa que en Postecoglou no se veía ya que estaba más enfocado en él mismo antes que las necesidades del club. Así que para ser sincero, yo confío en que Sondice puede lograr eso y más. Pero primero veremos si es que este logra remontar la situación tan mala que lleva actualmente el Nottingham Forest. En conclusión, la frase clave que puedo decir ahora es que cesó la horrible noche, y es que la verdad me siento muy ilusionado con la llegada de Sondice, y esperemos que en los próximos partidos pueda demostrarle lo que es capaz en el Nottingham Forest. Así que a Sondice le deseo la mayor de las suertes para que así sea el pilar que nos ayude a remontar esta mala situación. Si te gustó este video te agradecería que des like, te suscribas y actives la campanita. No te cuesta nada y a mí me ayudaría un montón a seguir con este proyecto. Comenta qué te pareció el video y de lo que esperas al siguiente te dejaré este que te va a encantar. Ya sin más que decir, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.